esté bien. De todas maneras, ustedes me dejan saber si todo se escucha bien, se oye bien. Gloria al Señor por este o este en vivo, o este live, o este devocional 175 para la gloria de nuestro Dios. Una victoria, Dios mío, cuando lleguemos a toda la Biblia, imagínense. Hay que celebrarlo, hay que celebrar las victorias del Señor. Así que vamos a dar gracias allí, mis amados, antes de comenzar, antes de compartir con ustedes una lectura, un salmo que me gusta siempre compartirlo con ustedes. Vamos a dar gracias. Amado Dios, poderoso Señor, misericordioso Dios, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, por tu maravilla, por tu favor, Señor, por todas las cosas, Señor, que usted atrae hacia nosotros, hasta por tus reprensiones, Señor, como tus hijos, por tus enseñanzas, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. En esta mañana nos levantamos con corazones agradecidos a ti, Señor, sabiendo que nosotros, Señor, te amamos y que tú nos ayudas a bien, Señor. Que todas las cosas, Señor, que a nuestro alrededor suceden son para mejorar, Señor. Son para beneficio de nosotros, tus hijos. Bendiga, Señor, este devocional. Bendiga a cada hermano que se acerca a ti, Señor, con un corazón sincero, en búsqueda de tu verdad, Señor, y de tu conocimiento, Señor, para amarte más, para servirte con mayor amor, Señor. Ayúdanos a aprender hoy, Señor, de ese rey, Señor, Josías, Señor, que se dedicó a ti, Señor, una vez que escuchó tu ley, que así arda nuestro corazón por dentro, Señor, al escuchar tu ley y tu palabra. Te amamos, Jesús. Amén y amén, amén. Gloria al Señor. Ahí estamos ya 5 conectaditos, creo. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un salmo, y es el Salmo 19, versículo 14, capítulo 19, versículo 14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca. Uy, qué difícil, ¿no? Dice: sean gratos, sean agradables todas mis palabras. Dice: y la meditación de mi corazón. Y yo tomé esto para nosotros hoy, porque lo que en realidad hacemos cada mañana es meditar en la palabra del Señor, ¿cierto? Pero aquí dice: sean gratos mis dichos y la meditación de mi corazón, los pensamientos que hay en mi corazón delante de ti, mi sentir que sea grato, Señor. Dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aleluya. Yo quiero que tomemos esa palabra el día de hoy, porque dice que este rey que estamos leyendo, dice, vamos a leer hoy, que dice que no hubo otro rey como él, que amara la ley, que sirviera a Dios, o sea, que transformara o inclinara su corazón a la ley como él lo hizo una vez que escuchó cuando este libro llegó a sus brazos. Aleluya. Así que vamos a comenzar el día de hoy en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Hoy solamente vamos a leer el 23 porque está un poquito largo. Me dice mi hermana Bel que se oye súper bien. Ya son 7 meses de estudio. ¡Wow! Hay victoria en el nombre de Jesús. Mi hermana Astrid dice: Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Buen día, todo se ve y se escucha muy bien. Gloria al Señor, dice mi hermana Gladys, que fue la primerita que vi conectada. Dice: bendiciones, hermana Irene, hermoso grupo, bendiciones, les saludo en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, comenzamos. Ayer quedamos cuando el rey se compungió de corazón al escuchar la ley, cuando mandó a que sus servidores, el profeta, su escriba, fueran una profetisa llamada Hulda, quien actuó, como dice su nombre, con rapidez ante la situación, que habló palabra de Dios a la vida de este rey y también a la vida de Judá. Dice así: entonces el rey mandó, el capítulo 23, versículo 1, entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y a Jerusalén. Recordemos que el rey en este entonces solamente tenía 18 años. Así que hoy esta lectura va a ayudar mucho a la juventud. Comparta con los jóvenes esta palabra. Dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén.
Él supo que la sabiduría se encontraba en los ancianos, ¿no? Dice, y subió el rey a la casa de Jehová, fue a la casa de Jehová, con todos los varones de Judá. Los varones son los representantes del hogar, los sacerdotes de la casa, realmente es el hombre quien tiene la autoridad. Por eso reunió a todos los varones de Judá y dice, y con todos los moradores de Jerusalén, subió a la casa de Jehová con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, todo el mundo, por orden, pero todo el mundo, dice, desde el más chico hasta el más grande. O sea, él hizo una asamblea nacional. Eso fue lo primero que él hizo al escuchar la ley. Asamblea nacional. Dice, desde el más chico hasta el más grande, dice, y leyó. El mismo rey leyó, dice, oyéndolo ellos. ¿Quiénes ellos? Los que estaban con él. Dice, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, recordemos que leímos en capítulos anteriores que era una costumbre que los reyes cuando hacían pacto, cuando iban a ser coronados, cuando se iba a hacer como su coronación y todo eso, su presentación ante el pueblo, se ponía al lado de la columna del templo del Señor. Dice, poniéndose el rey en pie junto a la columna, dice, hizo pacto delante de Jehová. Dice, de que irán en pos de Jehová y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Porque así estaba escrito en Deuteronomio, en la ley. El primer mandamiento era ese, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Dice, y que cumplirás las palabras del pacto. Y que cumplirían, las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Mire, Jeroboam, que fue el rey, el primer rey del norte, él hizo de Israel, aunque este es de Judá, pero él hizo que el pueblo se apartara de Dios. Mire qué contraste. En cambio, este rey, Josías, hizo que el pueblo volviera a hacer pacto con el Señor, los atrajo a Dios otra vez. Dice, reformas de Josías. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, dice, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta. Mire lo que él hizo. Él tomó acción. Primera acción o primer paso que él tomó, reconocer, leyó la palabra, leyó la ley, reconoció el pecado. ¿Cuál era el pecado? Ahora vamos a ver que él toma acción ante ese pecado. Dice, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, dice, o sea, del templo, dice que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Dice, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Betel estaba ya pasando el otro reino, en frontera ya allí, entre el reino del norte y el reino del sur. Dice, y que todos los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. O sea, que sacó todo lo que eran los utensilios que habían elaborado para esos dioses, los quemó, y digo, vamos a sacar también a los sacerdotes idólatras que están aquí. Dice que habían sido puestos por reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, dice, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Mire que ya existía todo esto. Dice, y a todo el ejército de los cielos. Había mucho pecado en Israel. Mire qué tremendo. Empezando desde la casa de Jehová, donde había estado el nombre de Dios allí. Lo habían profanado, y esa era la palabra que ayer tanto buscaba. Profanar es cuando tú algo que se considera sagrado lo ensucias, y ellos eso hicieron con la casa de Jehová. Dice el versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera, dice, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, en nada. Dice, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Por qué? Porque aquel pueblo había sido idólatra y habían creído en este Dios, y él echó toda esa ceniza sobre los sepulcros. Dice, además derribó los lugares de prostitución
idolátrica. Recordemos que en aquel entonces la adoración a esos dioses que los pueblos alrededor de Israel practicaban, en esa adoración, en esos rituales, había muchos actos sexuales allí involucrados. Dice que esto él lo derribó. Dice que estaban en la casa de Jehová, imagínense, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos. Él, lo que habían hecho con Israel, lo hizo él con esos lugares altos. Dice, lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. Había una puerta para él, dice, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. O sea, parecía que habían hecho altares hasta para adorar allí a hombres. Dice, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén. O sea, que hubieron sacerdotes, muchos de ellos quizás levitas, que hacían, quemaban incienso en los lugares altos. Él no les permitió ya que vinieran al altar de Jehová, sino que comían pan sin levadura, dice, con sus hermanos. O sea, compartían ya con el pueblo, pero no se les permitió ya a esos sacerdotes que se prostituyeron con la idolatría, no les permitió regresar allí a comer pan al tabernáculo. Dice, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Tofet era un lugar escogido para hacer los rituales a Moloc, al dios Moloc, que era pasar a los hijos por fuego, quemarlos, hacerlos como holocausto, rendirlos en holocausto también. Dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, dice, a la entrada del templo de Jerusalén, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Entre los rituales que hacían para el dios sol, porque adoraban al dios sol, al sol lo adoraban como un dios, no es que sea un dios, ellos utilizaban estos caballos y hicieron caballos también y carros. Dice, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, los altares que habían hecho Manasés. Dice, y los altares que había hecho Manasés en 2 de los atrios de la casa de Jehová. O sea, él hizo altares paganos allí, en dedicación a otros dioses dentro de la casa de Jehová, en los atrios. Dice, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Todo eso lo volvió un lugar donde quemaban basura. Dice, asimismo profanó. Donde dice profanó es que algo que consideraban sagrado lo ensució. Dice, y él profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén. ¿A dónde estaban? Dice, a la mano derecha del monte de la destrucción. Y el monte, imagínense, lo que estos reyes habían hecho en todo ese tiempo, los antepasados, los 2 reyes anteriores a él. Recordemos que Ezequías sí derribó todo, pero vinieron estos 2 reyes después de Ezequías y otra vez hicieron altares y todo, y convirtieron lo que es el monte de los olivos, lo convirtieron en el monte de destrucción. Dice, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. Y también dice, el rey Salomón, eso se convirtió en un monte de destrucción, pero mire lo que dice, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. Wow, él fue el que le edificó, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Recordemos que él se casó con muchas mujeres paganas para hacer alianza, pero al final terminó sirviendo a los dioses de estas mujeres de otras regiones o extranjeras. Dice el versículo 14, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de hueso de hombre. ¿Por qué de hueso de hombre? Y estaba profetizado. A Israel se le prohibió tocar muertos. Cuando ellos tocaban un muerto, se consideraba una persona no apta, una persona inmunda para participar en los santos y los sagrados de Dios. Entonces ellos no podían, no se lo hacían, se consideraban inmundos por mucho tiempo. Entonces era algo que ningún judío quería hacer. Entonces él, al poner huesos allí en esos lugares, hacía que ellos rechazaran, aunque no fueran ya allí
para estorbarles. Él les puso un estorbo allí para que no sirvieran estos dioses. Dice igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Recordemos que Jeroboam hizo 2 altares, en Dan y también en Betel. Dice hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo. O sea, y todo lo destruía con fuego y puso fuego, dice, a la imagen de acera. Se volvió Josías, dice, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, dice, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado. Dice, el varón de Dios, ya vamos a ver quién es este varón de Dios, el cual había anunciado esto. Dice, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Ahí mismo cuando estaba en el valle, ahí en los sepulcros, dijo, ¿y qué monumento es este? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá. O sea, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y le dijo, este es el mismo profeta. ¿Y quién es ese profeta? Si nosotros vamos a Primera de Reyes, el capítulo 13, leemos todo el capítulo 13, vemos la historia de un profeta muy joven que llegó cuando Jeroboam dedicó el altar y le dijo, altar, altar, sobre ti van a morir muchos sacerdotes. ¿Se acuerdan? Que secó la mano de Jeroboam y que luego Dios le dijo a ese profeta, no te pares en ninguna parte, no comas en Betel, o sea, tú te vas directo, no te devuelvas por el camino que viniste, o sea, vete por otro camino, no regreses por donde viniste. Pero sin embargo él se regresó porque un profeta viejo que moraba ahí en Betel lo mandó a buscar. Espero que más o menos se acuerden de eso, los que leyeron conmigo en Primera de Reyes capítulo 13. Encontramos no está el nombre de este profeta, vemos lo trágico, la profecía tan grande que dijo después de tantos años, hasta el nombre. Mire, si nosotros vamos a ir a Primera de Reyes 13:2, no nos va a quitar mucho tiempo. Primera de Reyes 13:2, si nosotros vamos allí, espero que ustedes sean más rápidos que yo, vamos a ver allí la historia de aquí. Y en el 2 dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el mismo rey que estamos leyendo ahora, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos. Y así sucedió. Dice, y él dijo, cuando él vio el altar ahí, cuando Josías vio el altar o el lugar ahí, el monumento que se había hecho en el sepulcro de ese profeta, dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Dice, y todas las casas de los lugares altos que estaban, wow, y cuando leemos aquí, o sea, nos damos cuenta que realmente el monumento fue dedicado al profeta viejo, el que hizo que este joven muriera o desobedeciera a Dios, y no realmente al profeta que dio la profecía. Dice, y todas las casas de los lugares altos, dice el versículo 19, que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel. Recordemos que el reino del norte de Israel, el reino del sur Judá, entonces cuando él pasó allí a Samaria, donde habían esos lugares altos, dice, para provocar a ira, las quitó también Josías. O sea, recordemos que en el tiempo de Josías, cierto, seguía habiendo los dos, de la división de territorio, Israel y Judá, pero Israel en ese entonces ya había sido entregado a Asiria, que había intentado también atacar en tiempos de sequía a Judá. A ver si me doy a entender para que no se confunda. Entonces ya ellos habían sido exiliados a Asiria, Israel, o sea, ya había sido tomada por los asirios, mientras que Judá todavía gobernaba más. Vamos a ver más adelante cómo los babilónicos o los caldeos, también llamados otro nombre para los babilónicos o babilonios, ellos tomaron posesión de Judá también, que Dios no perdonó. Dice que él pasó también ese territorio y los derrumbó. Dice, y todas las casas, los lugares altos, dice el versículo 19, que habían hecho para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Dice, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos, como estaba profetizado, que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. O sea, él se aseguró, los destruyo y me aseguro de que no vuelvan a ponerlos ahí porque hay huesos de hombre.
Y no solamente Josías, vemos que él identificó que estaban mal, cuál era el pecado, destruyó el pecado y ahora empezó a restaurar todo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Vamos a quitar todo lo que le desagrada a Dios, todo lo que peca contra Dios, toda la maldad. Él se había arrepentido de corazón y ahora vamos a restaurar todo lo que a Dios le gusta, toda la alabanza a Dios. Y esto empezó por ser la Pascua. Dice Josías celebra la Pascua. Estamos bien poquitos en esta mañana. Yo creo que los sábados nos cuesta así como que levantarnos, pero gloria a Dios por todos los que están ahí. Dice entonces el capítulo 23, versículo 21, dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Mire, si algo Josías hizo fue leyó el libro del pacto, la copia de ese libro, quizás de Deuteronomio o la Torah, y él dijo: vamos a cumplirlo todo a cabalidad. Dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Imagínense el tiempo desde los jueces. O sea, pasó el tiempo de los jueces, vinieron los reyes y no celebraban la Pascua. Ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Por eso vino tanta corrupción. Hermano, el no recordar. La Biblia está llena de eso. Dios nos manda: acuérdate, vuelve. Nosotros constantemente, las fiestas de Dios, celebrar la fiesta de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de fiesta, nos van a hacer recordar día a día de dónde venimos, quiénes somos, quién nos ha salvado, quién nos ha restaurado. No debemos dejar de recordar estas cosas, porque si lo hacemos, hermano, empieza a entrar la idolatría, empieza a entrar el paganismo en nuestra vida, empezamos a inclinar nuestro corazón a otros dioses, a otros ídolos que no son nuestro Dios, como puse en una publicación. Mire, la manera más fácil de darnos cuenta si nosotros hay un ídolo es si tú dices: ¿qué haría yo sin mi teléfono un día? Si tú te sientes desesperado y la idea de no tener celular un día te aterra, es un ídolo para ti. En mi caso, yo lo voy a decir así, lo voy a compartir a ustedes muy personalmente. Me consideraba una persona adicta al azúcar. No podía pasar un día en que yo dijera: yo no voy a comer chocolate. O sea, no puedo estar un día sin comer o un chocolate o un caramelo, algo dulce. Desde mi casa, la dulzura de mi papá en hacer postres y delicias y cosas, eso o sea, lo alié con el cariño, con amor. Para mí la dulzura, las cosas dulces es amor, es hogar, es casa, es cariño, es calorcito. Así fue como lo relacioné y no podía estar sin eso. Y un día vi un título de un libro y la introducción decía: me amas más que el azúcar. Ups, y como que dolió y dije yo: wow, ¿podría yo dejar de comer azúcar por 40 días? Y así me embarqué o emprendí un viaje y dije: no, es como que esto está mal, el vivir sin azúcar, y decidí emprender un viaje de 40 días sin comer nada que contenga azúcar, todo simple. Y le digo, la primera semana fue tan difícil para mí. Y el primer momento que a nosotros nos toca derribar esos ídolos, derribar eso que nos contamina, eso que nos hace daño, porque en realidad el azúcar en exceso es dañina para nuestro organismo, para nuestra salud, el cual es el templo del Señor. Y es difícil la primera semana, pero es el primer paso, y eso fue lo que hizo Josías: destruir eso y luego restaurar. Entonces, ahora que quité el azúcar de mi vida, ahora el puesto del azúcar lo tomó Dios. Entonces, cuando tengo ansiedad, cuando tengo necesidad de comer azúcar, cuando hay algo que quiero recordar, casita, papá, mamá, todo esto, cuando quizás hay esta desesperación en mí, voy al Señor, voy a adoración, voy a alabanza, y entonces restituyo eso, restauro eso en mi vida. Dice el versículo 23 del capítulo 23, dice: a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Imagínense la edad, o sea, para servir al Señor, para amar a Dios. No, que esté joven, imagínense a los 18 años, o sea, casi prácticamente todavía un teenager, un adolescente. Este jovencito reinó con tal ímpetu y restauró la Pascua en Israel. Dice: persiste la ira de Jehová contra Judá. Dice: asimismo barrió Josías, o sea, quitó, sacó a los encantadores, adivinos y terafines. ¿Qué eran los terafines? Los terafines eran los ídolos domésticos, ídolos que se podían trasladar, ídolos que crearon para que el pueblo los tuviera en su casa. Pero dice que limpió
a Judá de todo esto. Dice, y las abominaciones, porque Dios abomina, rechaza, vomita todas estas cosas que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Hilcías es el padre de Jeremías, que en aquel entonces vivió, en aquel entonces le estaba, y más adelante vamos a conocer más en la Biblia de eso. Y me encantó este versículo 25 y lo marqué y lo tengo remarcado y me lo quiero aprender. Dice, no hubo otro rey antes de él. Ezequías fue por fe, pero mire este hombre, o sea, fue grande en la fe. Pero dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová. Dice, de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza. Tal como dice la ley. Amarás al Señor tu Dios, y lo primero, eso es lo primero, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No hubo otro como él. Dice, conforme a toda la ley de Moisés, o sea, amó la ley. Dice, ni después de él nació otro igual. Josías. Yo creo que si tengo un hijo, bueno, aquí tengo que concordar con el sacerdote, vamos a ponerle ese nombre. Dice, con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. O sea, el pecado de Judá no fue quitado a causa de lo que del corazón de Josías. Recordemos que la salvación es individual. Dice, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Manasés fue el que casi que, Dios mío, hizo más malo, dice la Biblia, que todos. Le gustaba la hechicería, la brujería, hizo escuelas de eso, todo. Dice, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Recordemos que Israel, el reino del norte, ya había sido tomado por los asirios. Dice, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén. Dice, y a la casa de la cual había dicho, mi nombre estará allí. O sea, su casa, su tabernáculo. Muerte de Josías. Vamos a ver cómo murió Josías. Dice, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hemos hablado que habían crónicas de los reyes de Judá y crónicas de los reyes de Israel, de los dos reinos. Eran libros, registraban la historia y de ellos también se tomó referencia para los escritores de la Biblia. Dice el versículo 29, dice, en aquellos días Faraón Necao, y así se llama, existe en la historia, puede buscarlo, dice, rey de Egipto subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le vio lo mató en Megiddo. O sea que en Megiddo se encontraron en territorio de Israel, porque él quería pasar por territorio, por el reino del sur y llegar al reino del norte, donde estaba el reino de Asiria, allí que tenía cautivo a Israel, para hacer alianza contra los babilónicos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tanto Asiria como Egipto eran dos potencias, pero Babilonia un tiempo atrás había sido destruida y ahorita se estaba levantando para hacerse una potencia, y ellos dos querían luchar contra Babilonia. Así está en la historia. Entonces, en esa alianza, yo creo que este rey, Josías, pensó, dijo, si estos hacen alianzas, si esto van a venir a destruir también a Judá. Dice, sus siervos, salió a pelear y ahí fue herido y ahí fue muerto. Dice, sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Joacás realmente no era el primogénito de Josías. Había otro que había sido muerto. Él era como, digamos, el tercer hijo, creo, de Joacás. Así estaba leyendo en la historia. Dice, reino y destronamiento de Joacás. Dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Bien poquito, dice, o sea, solamente 90 días. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Pero este Jeremías no es el mismo Jeremías que está en la Biblia del profeta. Este era otro Jeremías, por eso lo identifican aquí, hijo de Libna. De Libna, del lugar donde él era, porque Jeremías el profeta era hijo del sacerdote Hilcías. Dice, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre había hecho.
que sus padres habían hecho. O sea, no su papá, pero sus ancestros, sus anteriores. Dice, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, al que realmente le tocaba reinar. Quitó entonces a Joacás y puso a su hijo Eliaquín, hijo de Josías, dice, en lugar de Josías su padre, que realmente fue un títere de Egipto. Dice, y le cambió el nombre por el de Joacín. Ahí vemos el dominio que tenía ya Egipto sobre el reino del sur de Judá. Dice, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. O sea, tomó preso a Joacás, que era el que fue rey primerito después que su padre murió, y lo puso preso, o sea, lo exilió a Egipto y ahí murió. Dice, y Joacín pagó a Faraón la plata, o sea, el rey títere de Faraón, Faraón pagó la plata y el oro, más hizo avaluar la tierra para dar el reino conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata, o sea, sacó la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda. O sea, él miró qué tamaño, que era rico, pobre, de acuerdo a eso daban para pagar esto, para darlo a Faraón Necao. Reinado de Joacín. Dice, de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar. Recordemos que el nombre de Joacín realmente es Eliaquín, pero le fue cambiado su nombre. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años, dice, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. ¿Por qué siempre ponen el nombre de su mamá? Recordemos que dice la Biblia que el hijo, ¿cómo es que? El hijo malcriado, el hijo consentido es vergüenza de su madre. Entonces aquí el nombre de la mamá, las mamás tenían mucha influencia sobre los reyes, muchísimas. La reina madre era la reina madre, dominaba en muchas cosas dentro de lo que era el reino, digámoslo así, el castillo, el donde vivían, la casa del rey. Y no solamente tenía dominio sobre la casa del rey, sobre los harenes del rey, también era la que influenció en la crianza de sus hijos. Entonces por eso aquí el nombre de las mamás son nombrados mucho por los reyes, en la palabra del Señor cuando presentan a un rey. Dice el versículo 37, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces los dos hijos después de Josías, los dos hijos de Josías que reinaron fueron malos, hicieron los malos ante los ojos del Señor. Y no es que es raro, ¿no? Pero yo no sé si a usted le ha pasado que a veces vemos que una persona sirve tanto a Dios con tanto fervor y usted dice es un santo del Señor, pero resulta que sus hijos no lo son. Resulta que sus hijos no siguen el patrón de su papá, y esto pasa con mucha frecuencia. Puede ser porque en el afán, en este caso no puedo hablar de casos de otros porque no conozco la vida de otros, pero lo que estamos leyendo acá quizás se dedicaron tanto a sus labores como reyes, a sus labores, en este caso Josías, amar al Señor, que quizás se olvidó de enseñarle a su hijo cómo hacerlo, o sus hijos les faltó tiempo, les faltó dedicación y se rebelaron contra las digamos así, las convicciones de su papá, contra la religión de su papá. Entonces es importante, hermanos, sí, tomemos como ejemplo esto. Es importante que nosotros amemos al Señor como lo hizo Josías, con todo nuestro corazón, aunque dice la Biblia que no hubo como él otro, ni lo ha habido después de él, que amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Pero es importante que eso involucre la enseñanza a nuestros hijos, de también amar a Dios y dedicar tiempo para ellos, y de enseñarles cuando hay tiempo, no cuando ya no haya tiempo.
Así que bueno, mis hermanos, ha sido un placer. Son 35 minutos que hemos estado ahí con ustedes. Me encantó esta historia. Los espero el día lunes para leer el capítulo 24 y 25 y terminar el libro de Reyes. Y comenzamos el libro de Crónicas, que aunque al principio yo sé que les va a parecer un poco tedioso el leer, y vamos a ver cómo hacemos ahí esos días. Yo creo que si usted lo puede leer desde su casita y para yo no estar en vivo leyendo puros nombres, vamos a ver cómo lo hacemos. Déjenme pensar este fin de semana en esos primeros capítulos, pero es que realmente dentro de esos genealogía, de esa lectura de descendencia, también hay cositas que nosotros podemos aprender y quizás leer juntos. Y déjenme saber si usted está de acuerdo con que yo lea nombres en esos días en Crónicas. Usted quiere que yo los lea con usted. No soy muy buena para pronunciar nombres y acentuaciones y nada de eso, pero vamos a intentar hacerlo mejor, porque es para honrar a nuestro Dios y para aprender de su palabra. Dios me los bendiga, mis amados. Les amo en el amor del Señor y les espero el lunes a las 7 de la mañana. Bendiciones y la paz de Cristo esté en su hogar. Chao, chao.